20 años, estaba todo el mundo escuchando lo que decía y era la diva Susana, una mujer que creía que podía llegar a ver hace 10, 20 años atrás un dinosaurio vivo. O sea, de eso estamos hablando. Y claro, uno no le da bola a Susana Jiménez ya a esta altura, ¿no? Menos una persona como yo, de Avellaneda, rockera, que ya entiende ciertas cosas, pero duelen, porque uno no puede decir lo que se le cante. Esta señora justificaba el abuso sexual a niñas por un caso X que salió, ¿no? Lo denunciaron a Marley. Que en realidad es lo menos importante de esta editorial, aunque es muy importante. Porque yo tenía un poco ganas de hablar con ustedes de cómo reaccionar ante ciertas cosas. ¿Qué son ciertas cosas? Acá busqué un poquito en internet qué eran los delitos contra la integridad sexual. Y voy a leer textual porque quiero citar al Código Penal para que no queden dudas de algunas cosas. Los delitos contra la integridad sexual son aquellos que atacan la libertad y la voluntad sexual de una persona. Todo lo que ataca la libertad y la voluntad sexual de una persona, es bastante claro. Se trata de agresiones sexuales que atentan contra la integridad, la privacidad y la identidad de las personas. Los delitos contra la integridad sexual, y en esto quiero ser taxativa, son delitos de deshumanidad. No podemos tocar por arriba, como quien dice cualquier otra cosa, estos temas. Estos temas requieren de una profundidad que ni siquiera yo tengo, pero hoy voy a hablar de qué cosas no hacer cuando por ahí nos encontramos con estas situaciones. Porque claro, ¿qué pasa? Marley, un tipo recontra requerido por todo el mundo, simpático, uno dice, no te lo puedo creer. Bueno, amigos, amigas, lamento comunicarles que casi todos los delitos contra la integridad sexual suelen suceder de parte de gente que uno no lo puede creer, porque a veces nos parece tan aberrantes estas cosas que decimos, no, uno no lo espera de nadie, ni mucho menos de la gente que quiere, que aprecia, de un familiar. Pues ahí suceden. Ahí pasan. En las casas, en los hogares, en las familias. Por lo general, no se puede generalizar, pero las estadísticas muestran que los abusos sexuales en su mayoría suceden en casa, con gente que la víctima conoce y con la cual se encuentra. Y me parece que a veces, como tal vez nos pasó, creo que a la gran mayoría de nosotros tuvo alguna experiencia desagradable, aunque a veces no lo decimos, no lo contamos y nos lo quedamos para nosotros. Pero muchas otras veces, o aún así, habiendo pasado por eso, nos toca ser oreja, ser escucha, ser padres, ser madres. Y yo pensaba, bueno, que esto también nos sirva también para reflexionar nosotros, para tener una excusa para hablar en casa, para saber y poner y reflexionar en cómo reaccionamos ante ciertas cosas, cómo pensamos ciertas cosas. Por ejemplo, es muy común, ¿no?, que uno cuando se encuentra ante estas situaciones de abusos, diga, ay, yo si me pasa a mí, si es mi hija, lo mato. Bueno, eso que vos decís en un momento de furia, como porque aparte es políticamente correcto, porque no sé si vos vas y lo matás. Muchas veces las víctimas se atreven a contarlo y la familia no hace nada. Y no hace nada porque a veces no saben qué hacer. Entonces, nobleza obliga a esta periodista, conductora, mujer, recomienda la terapia ante todo y en primera instancia. No soy yo la que te va a decir cómo tratar estos temas. Sí te voy a decir algunas cosas que nos recomiendan no hacer. Por ejemplo, esto, cómo reaccionamos, cómo comentamos. Muchas veces, si son chicos, las víctimas de delitos contra la integridad sexual, no lo cuentan porque tienen miedo de qué vas a hacer vos. Si el que abusó de ellos o de ellas o de ellas es un familiar, y si vos lo vas a agarrar y lo vas a matar, entonces no te lo van a contar.
Entonces hay que tener cuidado de lo que uno dice. Cuando ve las noticias en televisión, ay, pero bueno, esta piba andaba mostrando la cola. Por ahí tu hija está pasando por una situación así y escucha que vos le decís eso y no se atreve a contártelo. Porque la vas a culpar. Porque viene y nace de la víctima culparse. Porque nunca, o porque nos va a costar mucho creer que esa persona, ese familiar tan querido, el más simpático de todos los familiares, porque así suelen ser también, haya hecho algo así. Y entonces no me van a creer. Y pero mi papá dice que si se lo digo va y lo mata. Y si lo mata va a ir preso. Todo eso puede pasar por la mente de una criatura. Entonces, estemos un poco más sensibles hasta hacia los comentarios que hacemos, tal vez porque creemos que es lo que tenemos que decir. Si con eso no estamos callando una voz, si con eso no estamos silenciando, porque tenemos que ser orejas, tenemos que ser brazos, tenemos que ser corazón, tenemos que entender que esto no es algo lejano que le pasa a los demás. Esto pasa en casa. ¿Cuáles son los delitos contra la integridad sexual? Abusos sexuales agravados, promoción y facilitación de la prostitución, corrupción de menores, proxenetismo agravado, difusión de imágenes y espectáculos pornográficos de menores, porque, digo, vayan tratando de encontrarse. Si alguno puede, alguna puede, tal vez pasaste una fotito por WhatsApp, ¿no? De una amiga en pelotas o... Bueno, eso también es un abuso y un delito contra la integridad sexual. No nos vayamos a los extremos y fijémonos un poquito para adentro también. Bueno, exhibiciones obscenas, situaciones o retención de una persona con la intención de menoscabar su integridad sexual. Cuando te dicen no es no. Los abusos sexuales pasan dentro de las parejas y pasan dentro de los matrimonios, ¿no? A veces cuando un compañero de una chica tiene ganas de tener sexo y por ahí vos no tenés ganas y decís que no y te insiste, bueno, eso es un abuso. Si te dicen que no, es no. Que estés casado no te da derecho, que sea tu novia no te da derecho a que si yo ahora quiero, ahora puedo. Si dicen que no, es no. Les digo un poco, algunos dirán, ay, pero esto ya lo sé, mirá lo que me estás diciendo. Bueno, lo tengo que decir porque hay gente que cree que es un problema hormonal. No es un problema, en ningún lado, en ninguna ley, en ningún estudio científico se habla de que los abusos sexuales tienen que ver con la edad y la hormonalidad. No. Y no podemos decir cualquier cosa porque total se nos canta. Quería hablar de esto porque me parece importante y porque además me parece importante no solo que pensemos nosotros en qué cosas estamos haciendo que son abusivas, nosotros, nosotras, nosotres, sino también en qué reacciones tenemos, porque, a ver, de toda esta mierda de las hormonas y de los abusos, si se puede sacar algo bueno es sentarte en tu casa con tu familiar, con tu prima, con tu tía, ni siquiera te digo tu hijo o tu hija, con cualquier persona que ahora tengas al lado o a la noche te encuentres, o por ahí no a la noche, porque si estás escabeando y todo eso no es el momento, busquemos un momento preciso, pero que todo esto sirva para hablar. Porque no hay otra cosa que poder buscarle y sacarle de bueno a todo esto, que no sea aprender un poco de nosotros mismos y acercarnos un poco a les demás. Sentirnos un poco parte de esa otredad. Nosotros no somos diferentes al resto. A vos no es que a mí no me pasa. Sí, si indagás y preguntás, seguramente cerca tuyo tenés alguien por ahí, hasta mordiéndose los dientes, por miedo a tu reacción si te cuenta. Así que pensemos en cómo reaccionamos, qué cosas decimos cuando pasan estas cosas en la tele y estamos en casa. Justo esta semana leía una nota de revista Subestada, que la escribió Soy Cecilia Sola. El abusador condenado está libre y ella se suicidó. En junio del 2022, el Juzgado Correccional 2 de Resistencia Chaco condenó a 4 años de prisión efectiva a Sergio Alila, de 34 años, por abuso sexual y privación ilegítima de la libertad cometido contra chicas menores de edad.
Entre ellas, vamos a decirle María, porque no vamos a nombrarla, ¿no? Para cuidarla. María, quien el miércoles se quitó la vida en su casa del barrio Giraldes, en Chaco. Para ese momento, Alila ya había sido detenido. Después de varias denuncias en las que mujeres usuarias de Uber manifestaban que él estaba trabajando como chofer, la justicia dictaminó su aprehensión. Allí lo condenaron a 3 años y medio y le dieron el beneficio de la libertad. Nadie le había avisado a las víctimas que habían soltado al predador. Ayer, María se suicidó. El miedo, el horror, el horror, la revictimización y el abandono fueron demasiados para esta piba que denunció. Sufrió persecución y amenazas y finalmente tuvo que ver al hombre que abusó de ella libre y manejando un Uber. Magdalena Corbalán, que es militante feminista, referente de Ni Una Menos en el Chaco, sostuvo: existen casos de mujeres víctimas de violencia o sobrevivientes que se suicidan. Hoy contamos con las herramientas para comprender que es necio esperar, en algunos casos, claridad y objetividad de quienes están siendo violentadas o sobrevivieron a ello. No existen allí un ejemplo soberano sobre una misma, sino de un sufrimiento subjetivo producto de agresiones, abusos y violencias. Es tiempo de poner en agenda la figura del suicidio femicida. El suicidio no es solo un problema de salud pública. Si existen pruebas de que hubo previamente abusos y violencia contra una mujer o identidad feminizada, deberían ser tratados con la perspectiva necesaria y denominados como corresponde: suicidio femicida. Y no solo como instigación, inducción al suicidio. María tenía 20 años. Era menor cuando sufrió el abuso a manos de este hombre y lo denunció. No fue suficiente. Hoy la justicia machista, el Estado irresponsable y abandónico, la falta de perspectiva de género en salud pública, nos ha quitado a otra hermana, porque María fue orillada a la muerte. María no es la única, hay un montón. Algunas nos convertimos en sobrevivientes y otras no pueden. Entonces es necesario que nosotros empecemos a tomar este tema del abuso sexual como lo que es un delito de lesa humanidad. Voy a terminar con una poesía, porque ¿cómo salir de esto si no es con poesía? Y nos vamos a ir al tema. Apenas soy un hastío de lo que fui, una mujer con olor a fuerza, un poquito de jengibre para sanar mi garganta herida, una sombra con olor a tiempo que me empuja al vacío. Soy un hastío de lo que fui, no me caigo, renazco y sigo.